geografía. Nosotros vamos a empezar con esta. Ahorita me estoy apoyando con la guía de la CONAMAT. Recuérdense que también de repente agarro la del Colegio de Bachilleres, de repente agarro también la de UNAM. Acuérdense que los temarios son prácticamente los mismos. Entonces aquí, vámonos rapidito con la definición. Pregunta de examen siempre. Siempre les van a preguntar las definiciones de qué es biología, qué es geografía, qué es filosofía. Casi siempre las materias les van a preguntar la definición y la raíz etimológica. Por eso aquí dice, la definición etimológica, o sea, el origen de la palabra, eso quiere decir etimología, proviene de las voces griegas que son gea o geos, que es la tierra, y grafos. Esto lo preguntan siempre y esto mucha gente lo saca mal, porque grafos no es estudio. Todo el mundo dice, es como biología, pero eso es logía, es el logos. Esto es el grafos. Acuérdense que el grafos significa descripción. Entonces, lo que geografía es la descripción de la Tierra. Nos están diciendo cómo es, cómo funciona. No es tanto, no significa nada más estudio. Estudio sería geología. Esa es otra rama de la geografía. Aquí es geografía, geo, tierra, grafos, descripción. Descripción de la Tierra siempre es pregunta de examen. Entonces, la geografía es una ciencia descriptiva que se limita a enumerar con una perspectiva cuantitativa. Ahorita esto ya lo hemos visto, lo que es cuantitativo y cualitativo, ahorita lo vamos a repasar. Sin embargo, como disciplina de conocimiento, la geografía se define en la actualidad como, eso también es importante, ciencia que estudia las interrelaciones entre los factores físicos, bióticos y humanos. Esto es muy importante. Físicos, bióticos y humanos. Acuérdense que físicos es todo, prácticamente todo lo que está vivo y no vivo. Acuérdense que todo lo que es biótico viene de bios, esto lo vimos en biología. Bios es los elementos que están vivos, plantas, animales, bacterias, todo eso. Y humanos habla específicamente del ser humano. Pero acuérdense que nosotros, los seres humanos, somos la única especie que desarrolla tecnología, que desarrolla maneras de pensar y que también construye y destruye. Otras especies también construyen y destruyen, pero no lo hacen de manera sistemática como lo hacemos los humanos. Entonces, el humano es un factor biótico, pero se considera parte también. Y todo esto se encuentra en un espacio común a lo que llamamos superficie terrestre. Ahí es donde conviven estos elementos físicos, bióticos y humanos. Y estas relaciones que se establecen entre estos componentes, que ya vimos cuáles son, determinan las características de ese espacio geográfico. Eso lo vamos a estar viendo más adelante, son los biomas. Ya los vimos un poquito en biología, aquí los vamos a ver, pero en el sentido geográfico. ¿Se acuerdan que les comenté de ¿cómo se llaman? Siempre se me olvida el nombre de eso, de la clasificación climática de Köppen. En geografía, en biología la vimos un poquito con flora y fauna, aquí la vamos a ver con climas. Y luego aquí tenemos estudio de la geografía, ¿no? Así como la historia nos define la historia, y luego vemos cómo se estudia la historia, la geografía también tiene una manera de estudio. Y a partir de los periodos de vida o existencia, los eventos geográficos se dividen en dos tipos, los hechos y los fenómenos. Esto en el examen también se los van a preguntar. Les pueden preguntar la definición exacta de cada uno o también les pueden decir, oye, dame un ejemplo. Dame un ejemplo de hechos geográficos o dame un ejemplo de fenómenos geográficos, ¿no? Vamos a empezar por el de fenómenos, que es el que está aquí abajo, porque es el más sencillo de identificar, ¿no? Acuérdense que los fenómenos, esto también es lo que conocemos como fenómenos naturales. ¿Qué es un fenómeno natural? Terremoto, un ciclón, la erupción de un volcán. Eh, Eso básicamente es un fenómeno geográfico, pero es fenómeno, es algo que ocurre de un momento a otro, ¿no? De hecho, estoy viendo que el volcán no. Aquí dice un volcán, pero es la formación de un volcán. Pero que un volcán sí haga una erupción, eso sí se considera también un fenómeno también. El volcán entraría en las dos. El volcán tal vez entraría en las dos porque la formación de un volcán toma mucho tiempo. Eso es un hecho. Ahorita lo vamos a ver. Pero el fenómeno geográfico es un evento que acontece en corto tiempo. Por ejemplo, como la erupción. Tal vez la erupción de un volcán sí sea un fenómeno. Entonces, el hombre es capaz de observar su ciclo. Por ejemplo, aquí les dije una tormenta tropical, porque nosotros vemos en el espacio de unos días cómo se forma un huracán ahí en el Caribe y luego cómo llega, impacta y ya. Lo vemos en el espacio de unos días. Un terremoto también.
El sismo y el volcán son muy parecidos. Las placas tectónicas, cómo se fueron formando, son hechos geográficos, pero el sismo o el terremoto, que es lo mismo, que eso lo vamos a ver más adelante, eso de las placas, cuando se juntan, cómo crean estos movimientos terremotos. Cuando ocurre el fenómeno del terremoto, también es un fenómeno. O las migraciones de población. Por ejemplo, cuando las aves vuelan hacia el norte o hacia el sur, dependiendo de si es invierno o verano, también eso es un fenómeno geográfico. Entonces, fenómenos son cosas que acontecen en poco tiempo. Por eso dice corto tiempo. Y los hechos son eventos que, en comparación con la existencia humana, transcurren lentamente. ¿A qué se refiere con comparación de la existencia humana? La formación de las cadenas montañosas se fue dando poco a poco. Pero si nosotros si yo pienso en cuánto vive un ser humano, pues vive 100 años, y quito como que esa medida, yo digo, pues no sabemos si ocurrió lento o rápido, pero un ser humano no es capaz de ver ese proceso en una vida. O sea, eso no lo podemos ver. No podemos ver la deriva continental, que es cómo se formaron las islas o cómo una isla se va separando del continente, ¿no? Eso nosotros en una vida no lo podemos ver. Entonces, todo eso que ocurre tan lento, que parece que no cambia, porque no nos damos cuenta, pero con el paso de los milenios o siglos, sí sucede, eso se llama un hecho geográfico. No sé si se acuerdan, un ejemplo es como cuando hablamos, digo, un ejemplo que no tiene nada que ver con geografía, pero es de biología, fue cuando hablamos de la evolución. ¿Qué dijimos? La evolución ocurre con los millones de años. El ser humano no ve cómo de repente un lobo se convirtió en una raza de perro, pero sucede relativamente, en comparación de la vida humana, pues sucede muy lento. Por eso dice, pareciera que no se modifican, como por ejemplo la formación de un continente, la formación de un volcán o la formación de una selva. Esto que está aquí es que cuando se van formando una cadena montañosa, un continente, por ejemplo, acuérdense que aquí teníamos todo esto era un solo continente, que era la Pangea, y luego se dividió en tres, y luego ya después ahorita, nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero tal vez con los miles de años, es que la humanidad sigue, todo va a ser diferente. Los océanos van a cambiar de forma, va a haber lugares donde el nivel del mar va a bajar, en otros va a subir y el mapa se va a modificar. Esos son hechos geográficos, cuando algo ocurre lentamente y los fenómenos es cuando ocurren en corto tiempo, como los fenómenos naturales. Entonces dice aquí, en resumen, la geografía estudia los hechos y los fenómenos geográficos. Estos ya vimos, ahorita ya lo vimos muy rápido, los físicos, los bióticos y los humanos. Acuérdense que los fenómenos físicos son los que suceden en el medio natural inanimado. ¿Qué significa inanimado? Que no está vivo. Por ejemplo, una montaña, aunque en una montaña haya muchos seres vivos, la montaña no está viva. La montaña tiene minerales, pero los minerales no son seres vivos. Tal vez llevan microbios en esos minerales, pero los microbios no son parte del mineral. Viven tal vez en el mineral. Los bióticos son los que se enlazan con la vida, vida en general. Aquí dice vegetal animal, pues también estaría la vida microscópica, pero la vida en general es biótico. Acuérdense que bio es vida. Y los humanos. Los humanos también deberíamos ser parte de del espacio biótico, pero nosotros somos como que una cosa aparte. Y ahorita lo mencioné rápido porque se entrelazan con actividades económicas y culturales. Muy importante eso. Nuestra economía y nuestra cultura modifica el medio ambiente también. Y aquí vamos a ver también estas definiciones que en el examen también nos las van a estar preguntando mucho. ¿Qué es el territorio? Acuérdense que no vamos a leer todo. Bueno, tal vez sí, pero no van a apuntar todo, nada más las palabras claves. Acuérdense. Territorio. Ahorita vamos a ver qué es la región, qué es el paisaje, el medio geográfico. Creo que este es el último, el lugar. Si el lugar era el último. Vamos a ver así rapidito. Entonces, ¿qué es el territorio? Esta es la definición. Territorio es una porción de tierra que representa una localidad o población. Tan, tan. Así apúntenlo en su libreta o así ténganlo en su radar. Es una porción de tierra que representa una localidad o una población, ¿no? Por eso podríamos decir que son los países, podemos decir que es un estado, que es una ciudad, dependiendo. Esto tiene muchas connotaciones, pero territorio es eso, una porción de tierra que representa una localidad o población.
También es el espacio que habitamos, que posee límites precisos y que caracterizamos como un espacio de identidad y pertenencia cultural. Ahorita acabo de poner un ejemplo, un país. Un país es un territorio. El país también tiene mini territorios que son los estados tienen ciudades y las ciudades también tienen colonias. Entonces, todo esto es un territorio, ¿no? Se fijan, puede ser un terreno grande del tamaño de un país cuando hablamos de países, o puede ser un terreno pequeñito si hablamos, por ejemplo, de colonias. Constituye el elemento principal de la organización social, política y económica de una población. No sé quién de ustedes todavía llegó a ir a las papelerías a comprar mapas. Y acuérdense que cuando pedíamos un mapa, a veces, bueno, a mí, como yo soy un señor, yo todavía llegué a hacer eso, no sé si ustedes también, pero de repente pedíamos un mapa y decíamos que tenga división política. Así se llamaba, división política. ¿Qué quiere decir? Que esté dividido por estados. Si es un mapa de México con división política, era que tuviera los estados. Pero sí es el nombre oficial, división política. O si no, yo decía, oye, quiero que me des un mapa del mundo, un mapa mundi, también con división política. O sea, que esté en los países, que esté dividido en países, ¿no? Y si yo también, yo como soy de Nuevo León, también nos piden de repente un mapa de que pide un mapa de Nuevo León, que también, que tenga su división política, o sea, que tenga ¿cómo se llaman? Los municipios. Entonces, territorio tiene que ver más que nada con esto, con lo político. Puede ser, ya dije, países, estados, municipios, cualquier cosa. Es la riqueza material de una nación y de un país que incluye el suelo, el agua, el subsuelo, el espacio aéreo, la plataforma continental, el mar territorial y también los recursos naturales. Esos son mapas ya más avanzados, pero básicamente es un territorio. Por eso decimos territorio mexicano, territorio estadounidense, territorio poblano, territorio tapatío. Entonces, un territorio tiene una localidad o población con límites precisos y está definido. O sea, tiene espacio de identidad y pertenencia cultural. O sea, cada territorio es diferente a otro por la identidad y la cultura que tiene. Y luego tenemos región. Aquí las definiciones se van a aparecer un poco, pero ahorita van a ver las diferencias. Región también es un área extensa que también posee características culturales, naturales y económicas que la distinguen de otras áreas. Aquí tenemos regiones naturales y tenemos región funcional. ¿Qué es una región natural? Este es un espacio donde se conjugan diversos componentes naturales como la vegetación, la fauna, etcétera. Pues yo puedo decir, esta es una región desértica o esta es una región que tiene como que muchas zonas verdes, ¿no? Esta es una región como que muy poblada o muy despoblada. Esa es una región natural. Y luego tenemos la región funcional, que fue el ejemplo que acabo de poner, ¿no? Se presenta cuando a una región natural se le agregan elementos como población o centros urbanos, como acabo de decir. Esta región está más poblada, está menos poblada. Tiene más población de este tipo de animales o de este otro. Entonces, región natural tiene que ver con la vegetación y la flora y la fauna. Y la funcional, poblaciones, centros urbanos. O sea que aquí tenemos plantas y animales. Fíjense cómo estos son elementos bióticos. Plantas y animales son elementos bióticos. Y acá tenemos elemento humano. Acuérdense que el humano también es biótico, pero acuérdense que ya lo vimos aquí, hasta aquí abajo. El factor humano es aparte, acuérdense. Ahorita vimos los bióticos, que son los otros. Este es el humano, que son los paisajes, perdón, las regiones funcionales. Entonces, hay regiones dentro de los territorios, acuérdense, ¿eh? Y luego tenemos los paisajes. Estas son unidades que permiten destacar componentes visuales del espacio, componentes visuales del espacio. Es una imagen externa del territorio. Es un cuadro o pintura que conforma una visión completa. De ahí viene el nombre paisaje. Piensen en estos ilustradores cuando dicen, por ejemplo, Diego Rivera era un muralista, él hacía murales, pero uno piensa en Velasco, Velasco era un paisajista. ¿Qué hace un paisajista? Esto. Imágenes externas de un territorio que parecen como cuadros o pinturas que conforman la visión completa, integrando los componentes de un lugar. O sea, que es cómo se ve, cómo lo veo a lo lejos. Es un paisaje con montañas, con lagos, está en la costa, es un paisaje que tiene muchos edificios, ese es el paisaje. Y aquí sí también he visto que preguntan mucho sobre todo, el paisaje natural
que si no me equivoco, el paisaje natural y el modificado, que también se le llama de otra forma, pero aquí es paisaje modificado. El natural es el que no existe huella de modificación humana. ¿Cuál sería a primera vista un ejemplo de un paisaje natural? Podría ser, por ejemplo, una montaña. Si nosotros vamos ahí, por ejemplo, a Iztaccíhuatl, si nosotros le tomamos una foto de lejos, pues no lo hemos modificado. Obviamente sí, sí tiene modificación, ¿no? Tiene a lo mejor allí algunas cosillas que le hemos construido a los alrededores, pero a grandes rasgos no. Es un paisaje natural. Es una montaña que sigue estando ahí como cuando estaba hace varios siglos o milenios. O también cuando llegamos a un lago. Cuando llegamos a una zona en la que no hay mucho movimiento humano, cuando nos vamos así de excursión al cerro, también, ¿qué pasa? Que decimos, este es un paisaje natural. Tal vez tenga aquí una cabinita, tal vez tenga aquí como que un lugar o una cabañita que alguien construyó, pero a grandes rasgos no se ha modificado el suelo, no hemos pavimentado, no hemos puesto luz natural, no hemos puesto agua potable, o sea, como que no hemos puesto una tubería de agua ni nada de eso. Entonces, eso es un paisaje natural. No hay huella de modificación humana. ¿Qué es el paisaje modificado? Lo contrario. Es aquel que sí ha sufrido una transformación con acciones irreversibles. ¿Quién de ustedes me dice o me escribe que dicen, este señor ya habló mucho? ¿Quién de ustedes me dice o me escribe qué entienden por esa última palabra? Porque es muy importante. Eso último que dice acciones irreversibles. ¿Qué entienden ustedes? ¿Quién me lo dice o me lo escribe? ¿Qué es una acción irreversible? ¿Cómo podría yo modificar? ¿Qué tendría que construir en un lugar para considerarlo una acción irreversible? Porque esto es muy importante, ¿eh? Así ustedes van a diferenciar uno de otro. Así se diferencia el primero del segundo. ¿Alguien de ustedes sabe qué es irreversible o a nadie de ustedes les suena esa palabra? No se me han dormido. Bueno, no sé, yo entiendo que es algo como que no vuelve a ser igual. Uy, qué buena definición, es correcto. Que no vuelve a ser como era, ¿no? Y dice Isabela, algo exactamente también, qué buena definición, algo que no se puede deshacer y como consecuencia, pues obviamente se modifica. Buena respuesta a las 12, muy bien, estamos en el mismo canal. Una acción irreversible es algo que yo no la puedo deshacer. Por ejemplo, a lo mejor si yo voy, vamos a suponer que yo vaya a un lugar que sea un lago o un río. Yo voy a un río y digo, aquí voy a acampar, ¿no? Cuando yo acampo en el río, a lo mejor yo agarro madera de la que está tirada, hago una fogata con todos los cuidados y en el río a lo mejor digo, ay, ¿sabes qué? Quiero traer un poquito de agua para acá. Entonces yo sí puedo modificar el cauce del río un poquito para que hacer un caudal que llegue hasta donde estoy yo, unos 10 20 metros, ¿no? Eso es algo reversible, porque eso lo puedo deshacer muy fácil. O sea, yo puedo llegar nada más cuando termine, puedo echar tierra a eso que hice, nada más con mi simple zapato, con mi bota, yo le echo tierra a ese caudal que hice, a lo mejor con un palo o con algo, y es algo reversible, es algo que sí tiene vuelta atrás. En cambio, si yo llego y digo, voy a construir aquí en este río como una represa y la hago de concreto y la dejo allí y luego le pongo al lado allí pongo luz, pongo ahí una planta eléctrica y luego, o sea, le voy agregando más cosas y luego pongo un negocio y ese negocio pues empieza a contaminar, ya es algo irreversible. Ya el daño que estoy haciendo ya es un daño irreversible. Entonces, ¿por qué es modificado? Porque lo estoy, como los ejemplos que puse, lo estoy transformando con acciones irreversibles que ya no tienen vuelta atrás. Y también tenemos el paisaje ordenado. Ese se da cuando se planifica la acción humana con el objetivo de establecer una buena relación entre las condiciones naturales y la tecnología que se emplea. Un ejemplo del paisaje ordenado es la planta que pusieron en las cataratas del Niágara. No sé quién de ustedes conozca las cataratas del Niágara que están ahí en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Ese es un ejemplo de un paisaje ordenado. Ellos dijeron, oye, estas cataratas tienen mucha fuerza, corre mucha agua por aquí todo el tiempo. Oye, y si ponemos aquí un dínamo, si ponemos aquí una bobina y creamos energía, generamos energía para poder abastecer a ciudades que están aquí alrededor, porque estamos aprovechando la energía del agua, o sea, la energía hidroeléctrica o hidráulica.
Entonces, ¿qué hacemos? Pero alguien me dice, oye, espérate, pero es que yo no quiero que vengas aquí, modifiques y luego la gente venga y esté aquí también, que quieran hacer aquí casas o negocios, ¿no? No quiero eso. Ah, bueno, entonces, qué hace el gobierno o qué hacen qué hace la empresa que lo va a hacer? ¿Sabes qué? Voy a poner una planta hidroeléctrica que no se va a ver. Lo voy a poner bajo tierra para que no modifique la fauna. A lo mejor voy a hacer ahí un relajo unos cuantos meses, pero lo voy a hacer bajo tierra. Así la fauna que sigue viviendo, pues no van a tener cables, no van a tener nada peligroso que les pueda hacer daño. Y la planta va a estar bajo tierra. Y los dinamos también van a estar en el agua. No le van a hacer daño a nadie y van a generar energía. O sea, que no voy a modificar para nada ni el suelo ni el aire. O sea, no voy a poner nada que contamine. Eso es un ejemplo burdo de un paisaje ordenado, porque se planifica la acción humana, porque digo, oye, no me quiero venir a vivir aquí. ¿Sabes qué? Tal vez pongo una casetita por si, para que haya un guardia aquí que esté a la mano, pero no voy a modificar el medio ambiente y no voy a modificar así como que el ciclo que ella tiene. Eso es un ejemplo de un paisaje ordenado. El modificado es como lo transformo totalmente. Y el orden, por ejemplo, el modificado, un ejemplo, es cuando llegaron los mexicas ahí a México, Tenochtitlan, ¿qué pasó? Llegaron y dijeron, esto es un lago, mira, pues aquí nos gusta para vivir y lo modificaron. Hicieron al principio las chinampas, pero después las chinampas ya fueron construyendo sobre ahí y luego ya pavimentaron y ya del lago ya prácticamente no queda casi nada, ¿no? Pero el lago de Texcoco originalmente era un lago muy grande, era un lago de muchos kilómetros, tenía hasta puerto, el puerto de San Lázaro, ¿no? Que todavía están las puertas por ahí, ¿no? Eso es un ejemplo de un paisaje modificado. Esto era un lago, pues ya no es un lago, ya es una ciudad. Entonces son ejemplos, ¿no? Ese paisaje modificado con el tiempo se volvió un paisaje ordenado, pero se modificó totalmente con acciones irreversibles. Y luego tenemos medio geográfico, que es el entorno en el que nos desenvolvemos. Ese es el medio geográfico, entorno en el que nos desenvolvemos en nuestras actividades del día a día, en lo cotidiano. Y en este se desarrolla la vida, está medio, esto está como que medio, ¿cómo se llama? Está como que muy cantinflesco esto. Se desarrolla la vida de los organismos vivos, muy redundante. Existen dos tipos de medio geográfico, el natural y el social. El natural es el que está hecho por características físicas, como la atmósfera, el suelo, la vegetación, etcétera. Y el social está conformado por elementos desarrollados por el hombre, que son el medio natural y el urbano. El natural es el campo, es la manifestación de la sociedad agrícola, el campo, todo lo que es campestre. Y lo urbano, expresión de la sociedad al transformar el medio natural, que fue lo que ahorita vimos. Es cuando urbano quiere decir una ciudad. Entonces, el medio natural es el campo, la vida campestre y el medio urbano es la ciudad. Esta es la ciudad. En pocas palabras, ¿no? Que transformamos, no, nunca llegamos a un lugar que ya era ciudad. Siempre donde llegamos había obviamente un medio natural y lo fuimos modificando hasta hacerlo un medio urbano. Estos son los medios geográficos donde se desenvuelven las actividades cotidianas y la vida de todos los seres vivos, incluye obviamente el ser humano y las mascotas, los animales, todo lo que esté en. Y por último, la definición del lugar. Lugar es cualquier parte pequeña o grande que posee significados específicos para las personas y es reconocido a través de la experiencia. La proximidad es esencial, o sea que tenga que estar cerca de donde vivimos, porque requiere ser conocido a nivel personal o colectivo. O sea, un lugar es un lugar que nosotros vamos a identificar, ¿no? Esta es la plaza, este es el campo de fútbol, este es el centro comercial, por decir de la ciudad, ¿no? Y si vamos al campo, ¿qué decimos? Ah, pues este es el río, este es el lago, este es la milpa, o sea, son lugares, ¿no? Por eso dice que pueden ser pequeños o grandes. Y luego aquí vamos a lo que son los principios metodológicos. Pero entonces acuérdense, antes de avanzar, territorio, porción de tierra que tiene que ver más que nada con la identidad cultural y política. O sea, en qué están divididos. Y luego la región, regiones son cosas que también tienen características culturales y naturales, que son las naturales y las funcionales. Y luego los paisajes que dijimos que eran los componentes visuales. Cuadro, pintura, esa es la palabra clave del paisaje, acuérdense, cuadro, pintura.
Están los naturales, los modificados y los ordenados. Medio geográfico, el medio en el que nos desenvolvemos, los seres humanos, los animales, todos, y que tenemos el natural y el social. El natural es la atmósfera, el suelo, la vegetación, las montañas, el río, el mar, todo, ¿no? Y el social es todo donde el hombre va a vivir, por lo general el ser humano. Aquí dice hombre, ya sé, han de estar las mujeres diciendo, ¿y nosotras qué onda? Acuérdense que aquí habla como hombre, como especie, ¿no? Ya van incluidos aquí hombres y mujeres, pero vamos a decirle humanos, vamos a decirle los humanos, entonces. Pero ya aquí habla de hombres y mujeres, ¿no? Y el lugar son lugares que identificamos por la proximidad. Esta es la palabra clave. Proximidad porque ya los conocemos. ¿Qué quiere decir? Que los lugares es lo que vamos conociendo dependiendo desde que somos niños, que vamos explorando y decimos, ah, mira, pues ya conozco la escuela, ¿no? Ese es el lugar, ¿no? Ah, mira, ya conozco el parque donde juego, ah, también es otro lugar, ¿no? Pero vamos rapidito con principios metodológicos. Dice Emmanuel, eso también apúntenlo. De repente es pregunta de examen en varias versiones. Ya ven que hay un padre de la historia, hay un padre de la medicina, hay un padre de la química antigua y de la química moderna. También tenemos un padre de la geografía. Ese Manuel de Martón, él crea el método geográfico a través del cual la geografía genera su conocimiento y consiste básicamente en localización y distribución. ¿Qué significa localización? Simplemente ubicar un hecho, fenómeno en un espacio y tiempo. Espacio y tiempo. ¿Qué es espacio? Lugar, localización. Y luego está la distribución. Es la extensión del hecho o fenómeno, es la extensión. Vamos a suponer que yo digo, oye, no sé, en el norte del país tenemos una población de, vamos a suponer, de bisontes. Hay bisontes. En el centro y sur no, pero en el norte sí. Eso es localización. Ya sé dónde están. Y luego está la distribución. ¿De qué estado a qué estado están? ¿Y qué tantos hay aquí en Chihuahua? ¿Qué tantos hay aquí en Sonora? ¿O qué tantos hay en Coahuila? Pues distribución es la extensión y localización es el espacio y el tiempo. Parece lo mismo, ¿no? Parece lo mismo. Acuérdense que localización es cuando yo digo están en el norte, pero distribución es, bueno, ¿y cuántos están aquí y cuántos están acá? ¿Sí me explico? Entonces esa es la diferencia, localización y la distribución. Y luego también tenemos la causalidad. Acuérdense que no es casualidad. Causalidad, o sea, la causa. Averigua las causas que originan los hechos o fenómenos geográficos, explica por qué suceden. Acuérdense que un hecho o un fenómeno geográfico ya sabemos que es, nada más para que no los agarren en curva. Acuérdense que el hecho geográfico es lo que ya hemos visto, la formación de un continente, de un volcán, de una selva, o sea, lo que ocurre lento y los fenómenos, lo que ocurre rápido. La geografía, acuérdense que abarca los dos. Entonces, cuando yo hablo de causalidad, averigua las causas que generan cualquiera de esos dos, un huracán o la formación de los Himalayas, ¿no? Entonces, la causalidad explica de dónde salieron y por qué suceden. Acuérdense, causas. Y luego está la relación. Investiga cómo los eventos o procesos del hecho o fenómeno del que estábamos hablando, evolucionan e interrelacionan con el hombre. Por ejemplo, si yo hablo, ahorita que hablé de los Himalayas, ahorita que hablé del lago de Texcoco, bueno, la causalidad es ver cómo se crearon los Himalayas o cómo se creó el lago de Texcoco, eso es la causalidad. Oye, ¿cómo salieron? ¿Por qué sucedieron? Ah, mira, por las montañas, los Himalayas surgieron por el choque de los continentes, lo que se fue dando con el tiempo, pues crea ese relieve. Oye, ¿cuál es la relación con el ser humano? Ah, mira, pues los Himalayas, como ahí están las colinas más altas del mundo, ahí está el Monte Everest, pues los seres humanos consideraban que era un lugar sagrado, entonces ahí los budistas hicieron sus templos. Eso es una relación. ¿Cómo cómo el hecho de que estas montañas existieran hicieron que la gente les afectara también culturalmente y de muchas otras formas, ¿no? Eso es la causalidad, la relación, localización y distribución. Acuérdense que la relación es acuérdense que es cómo estos eventos se desarrollaron y cómo interrelacionaron con el ser humano. Y luego, fíjense cómo aquí tenemos otra definición de geografía, pero es básicamente la misma,
nada más que está con otras palabras. Acuérdense que la geografía, lo vimos en sociales, es una, que de hecho en sociales la vamos a volver a ver otra vez, pero con esta guía. Si ya la vieron, si ya vieron sociales, si ya vieron los videos del canal, voy a hacer otro como quiera con otra guía, porque pues hay que hacer la versión actualizada y pues obviamente aquí va a tener más cosas, ¿no? Entonces, aunque ya hayan visto la anterior, como quiera va a haber unas cosas diferentes, ¿no? Geografía es una ciencia de transición entre las ciencias sociales y las naturales. Sí, es cierto, tiene un poquito de las dos, porque todos los acontecimientos en los que participa el hombre tienen como espacio el entorno geográfico, pues no hay de otra, ¿no? Con todos sus elementos físicos y biológicos, ¿no? La geografía se divide en dos ramas: geografía física y geografía humana. La física es una ciencia natural, esto ténganlo muy en mente. Geografía física es una ciencia experimental, ciencia natural, ¿no? Ya lo vimos arriba, esta definición ya la conocemos. Estudia los hechos que ocurren lento y los fenómenos que ya vimos que son los que ocurren rápido. Geográficos, físicos y biológicos. Por ejemplo, ya lo vimos, relieve continental, el oceánico, la atmósfera, climas, así como la vida vegetal y animal. Ya lo vimos. ¿Y cuál es la geografía humana? Esta es una ciencia social, porque los seres humanos vivimos en sociedad, ¿no? ¿Y esta qué hace? Estudia también lo mismo, hechos y fenómenos, pero en los que interviene el hombre de manera directa y racional, ¿no? Como los asentamientos de una población, cómo fue que en Mesopotamia surgieron las primeras civilizaciones, cómo fueron emigrando a otras partes y creando otras ciudades, ¿no? Las migraciones, su cultura y aspectos políticos y económicos. Aquí van incluidas, por ejemplo, las guerras. Oye, ¿por qué ocurrió la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra? Un motivo económico. Vemos la geografía, vemos el Canal de la Mancha y decimos, ah, pues es por eso, ¿no? Querían dominar más territorios cada uno. Todo eso es una ciencia social. Todo está conectado. No podemos estudiar, por ejemplo, historia sin la geografía física y tampoco sin la geografía humana. La geografía humana, ya vimos, es cómo interviene el hombre directamente. Y la física es cuando hablamos de todo, lo que son nada más los climas y cómo está compuesto el espacio en el que estamos viviendo. Bueno, miren, ya faltan 10 a las 9. Vamos a darnos unos minutos. Ahorita les voy a mandar el enlace de la siguiente hora. No sé si antes de irnos alguien tenga alguna duda, alguna pregunta o alguna queja. Miren todo lo que hemos visto de volada. Vimos definición de geografía. Vimos esto importante, la diferencia entre hecho y fenómeno. Todo esto son preguntas de examen siempre. La diferencia entre físico, biótico. Más que nada les van a preguntar estos dos. El humano es parte del biótico, pero es una categoría aparte, pero es que ahí siempre les van a poner ejemplos de factores físicos que ya saben que son los abióticos, también lo vimos en biología, son los abióticos y los bióticos. Ya vimos la diferencia entre territorio, región, paisaje, medio y lugar. Me pregunta Isabela, ¿las voy a publicar? Sí, sí, esto lo voy a publicar, espero no tardarme mucho, pero sí, todo esto que están viendo aquí, este, sí lo estoy grabando y lo voy a estar publicando. Y vimos también, esto lo vamos a ver ahorita, es lo que sigue. Ahorita vamos a ver esto de la ubicación espacial y temporal, los paralelos, los meridianos, que también es pregunta de examen siempre. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente hora. No, al contrario, a ustedes, gracias. Ahorita les mando el enlace de la siguiente hora, ahorita les seguimos.